Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 4. Nos tocó el tema de violencia y pertenencia. Mi equipo está integrado por Chimil Diego Daniela Itzel, Huerta Segovia María del Rosario, López Hervis Nancy Beatriz, Pacheco Sánchez Zuleima Lucero, Pérez Peña Andrea Elizabeth. Bueno, vamos a hablar, para empezar, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otra persona, o un grupo o una comunidad. Otros ejemplos que voy a mencionar acerca de la violencia son que es a través de los golpes, patadas, empujones. Por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos, se muestra a una persona dando una patada. Bueno, esa es una muestra de violencia. Y vamos a abarcar el tema de la violencia, pero en la adolescencia, que es un tema muy importante y del cual actualmente ha aumentado con los años, ya sea en cualquier grupo social, y no solo se habla de violencia en la rebeldía adolescente, sino de verdaderos signos de violencia. A veces el ser humano en ocasiones utiliza ese impulso de agresividad con conciencia, con la intención de provocar dolor en otra persona. En estas situaciones hay varios derivados del por qué, pero igual eso más adelante lo va a explicar una de mis compañeras detalladamente, los tipos, el por qué, las consecuencias, etc. Bueno, de ahí definimos la violencia. Igual como podemos ver en la imagen, es un niño, un adolescente, perdón, que está jaloneando a otro y los dos al parecer se están peleando. Y por último, vamos a hablar sobre las causas de la violencia en la adolescencia. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar tres tipos. Por ejemplo, es la educación recibida en el hogar, violencia en el hogar. Aquí vemos en la imagen a unos padres discutiendo y a un niño tapándose los oídos. Bueno, aquí es claro que el niño no soporta este tipo de actitud, está cerrando los ojos, prefiere no escuchar este tipo de actos, no verlos, estar excluido. Sin embargo, los padres, puede que también ellos en algún momento hayan vivido eso y por eso lo vuelven a representar ya siendo padres y sin pensar en las consecuencias que puede haber en el hecho de que el niño esté escuchando todas estas discusiones. O si acaso igual puede que reciba golpes, varía igual de las familias. Y el otro segundo caso es la influencia de compañeros o amigos. Bueno, como en la adolescencia sabemos, muchos adolescentes buscan pertenecer a un grupo y a veces pueden tomar un rumbo no adecuado para ello, porque puede que piensen que es un grupo que les va a hacer un bien, pero puede que no, y puede que ese tipo de influencias les haga daño, y más adelante puede que sean posibles delincuentes o igual incluso hasta causarles la muerte. Igual en este otro, bajo control de sus emociones e impulsos. Bueno, igual en este puede ser que por la educación recibida, por la imagen mostrada, el niño igual lo represente con otras personas. Y en este caso, una persona de menor edad o de apariencia física menos fuerte que la de él, para poder así ejercer la violencia. Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias de la violencia en la adolescencia. Existen diferentes consecuencias, pero una de ellas puede ser el daño físico de gravedad, que este es causado por los golpes que se dan a una persona. El siguiente es el trauma psicológico. Este es causado de manera emocional, ya sea por gritos, amenazas o manipulaciones.
El siguiente es el aislamiento social. Este se basa en que el adolescente no puede establecer una relación social con otras personas o desarrollarse en su vínculo social, ya que tiene miedo a que sufra algún tipo de violencia. Y una de las consecuencias en casos extremos podría ser la muerte. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de violencia. Como mi compañera lo mencionó, existen diferentes tipos de violencia. El primero puede ser la violencia física, que es cualquier acción que se hace con la intención de dañar el cuerpo de alguien más. Por ejemplo, las amenazas físicas, que son los golpes, jaloneos, rasguños, no sé, mordidas y todo tipo de acto que se hace con la intención de lastimar. La siguiente es la violencia psicológica. Esta violencia se basa más en la violencia emocional, que sería amenazar, insultar, despreciar, humillar o incluso manipular a las personas. El siguiente tipo de violencia es la violencia social. Esta la podemos definir como un acto que afecta, hecho por un individuo que afecta a una comunidad en general, pero también otra definición podría ser cuando privas a una persona de su libertad social, es decir, le limitas sus contactos o la aíslas de las otras personas, controlas con quién o con quién no puede juntarse, eso sería violencia social. Otro tipo de violencia es la violencia económica. Aquí se basa en controlar los ingresos o gastos que están dentro de la familia por parte del que los provee. Es decir, la persona que provee los gastos económicos no lo hace de manera correcta y no cumple las necesidades que la familia tiene. Y la última es la violencia sexual. Aquí se basa en toda relación sexual o prácticas determinadas que son hechas sin el consentimiento de la otra persona. También podemos meter lo que es el abuso y el acoso. Bueno, prevención. ¿Cómo prevenimos la violencia? Actualmente sabemos que hay muchas formas de prevenir la violencia. Existen programas en las escuelas donde se informa y se previene las actitudes violentas en los círculos sociales. Por ejemplo, dando la información a los adolescentes de cómo prevenir el bullying, el ciberbullying y cómo detener este acto, cómo frenarlo. También otra forma de prevención es ofreciendo terapias a los jóvenes, dándoles un espacio de confianza donde puedan hablar y sentirse seguros respecto a lo que les está sucediendo. Tanto la víctima como el agresor puede expresar sus opiniones y así poder ver cuál es la causa de dicha acción que está sucediendo. Pero sin duda la mejor forma de prevención de la violencia es la comunicación. Es importante que exista la comunicación entre el adolescente y su familia, sus iguales e incluso sus educadores, para así poderles ofrecer un ambiente de confianza y que en un momento difícil estos puedan expresarlo y no guardarse sus sentimientos para evitar este tipo de conductas violentas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es pertenencia. La pertenencia es el hecho o circunstancia de formar parte de algún conjunto, ya sea un grupo, una comunidad, una organización o una institución. Hace mención al grupo social del que forma parte una persona al compartir valores, creencias, gustos o comportamientos. La sensación de pertenencia a esos grupos permite que el individuo se sienta acompañado por pares y ayuda a desarrollar su identidad. Aquí se toca el punto de la identidad, ya que se va a estar hablando de ya que por nuestros probablemente valores, creencias, gustos o comportamientos, pertenecemos a una misma carrera. Bueno, la siguiente, por favor. La pertenencia a un grupo de adolescentes, ya en este caso sea un grupo o una pandilla de amigos, se dice que a partir de los 12 años es cuando nace la tendencia de buscar amistades a través de las pandillas, que surgen de muchas maneras, ya sea en el entorno educativo con compañeros de la misma clase o del mismo, o ya sean vecinos, personas que vivan en la misma calle, colonia, y por actividades extracurriculares, ya sean de forma deportivas o culturales. La pandilla de amigos tiene sus ventajas e inconvenientes. Uno de los riesgos de estos grupos es que nosotros
no conocemos los amigos con quien se rodea nuestro adolescente. Y existe un peligro aún más si nosotros no conocemos las características que nuestro adolescente tiene. El peligro radica en que en estas edades se tiene la necesidad de buscar modelos, líderes o héroes. Así, dentro del grupo se produce una unificación de las conductas. Todos tienden a actuar en una misma dirección o a hacer las mismas cosas. Se necesita la fuerza que dan los amigos, ya que en la adolescencia por sí solos en ocasiones son inestables. Cuando alguno de los amigos destaca por una personalidad más fuerte, el resto del grupo lo seguirá o imitará. Y automáticamente la persona que tiene la personalidad más sobresaliente se convierte en un líder. Y existe un peligro si es que el líder suele divertirse a costa de cualquier cosa. Dentro del grupo se produce una unificación de la conducta, todos tienden a actuar, todos tienden a actuar sobre lo que hace el líder y hablaremos sobre la influencia sobre el adolescente. La influencia de los amigos en la pandilla o fuera de ella puede llegar a ser muy poderosa. De hecho, es un factor comprobado que las pandillas constituyen uno de los terrenos mejor abandonados para la propagación de cualquier clase de adicciones. Pueden llegar a ser desde el tabaco, una droga, el alcohol. La razón es simple, ya que los mecanismos de presión de las pandillas son muy fuertes hacia el adolescente y sobre todo si el adolescente carece de buenas resortes de defensa. Esto quiere decir si el niño, el adolescente tiene una baja autoestima, no tiene un amor propio, está pasando por problemas emocionales en su casa y se siente un tanto desprotegido, es ahí cuando en específico las figuras fuertes del grupo es quienes hacen esa misma presión. La siguiente, por favor. Aquí hablaremos de cómo proteger a los adolescentes de pandillas. Se recomienda a los padres que se comuniquen con el Departamento de Policías local para tener una idea del alcance de la actividad pandillera en su comunidad y en las escuelas, si es que la hubiera. Acá te tienes que comunicar, ya sea más recomendable con el Departamento de Policías local al que tu comunidad o municipio pertenezca, ya que así vas a tener un índice de qué tanta delincuencia hay y qué tanta número de pandillas puede haber en tu localidad. Entre los adolescentes más vulnerables de ser atraídos a las pandillas se incluyen aquellos que están al margen de la jerarquía social. La baja autoestima y los antecedentes de mal rendimiento académico también empujan a los jóvenes hacia las pandillas. El principal objetivo de cómo proteger a los adolescentes de las pandillas es entablar una buena comunicación con ellos, ya que tú al tener esta comunicación tienes cierta confianza y él te va a estar contando lo que sucede en su... Entre los indicios de que un adolescente podría estar con una pandilla se incluye cambios de amigos. Esto puede ser de que el adolescente quiera estar con adolescentes mayores a él, el desconocimiento de su paradero y actividades. Esto es cuando los padres no saben, por la falta de comunicación con sus hijos, en dónde están o con quiénes están. Síntomas de abuso de sustancias. Esto podría ser problemas de atención, falta de percepción o de atención a las personas o objetos a su alrededor, o problemas de coordinación. Súbita aparición de dinero sin saber de dónde viene. De igual manera, los padres no saben en qué están metidos sus hijos o de dónde traen dinero, que esto podría ser por la venta de piezas de carro, que puede ser un ejemplo, o llegar hasta los asaltos. Pérdida de interés por la escuela. De igual manera, al tener como un grupo de amigos en el cual se está pensando en de que tienen dinero y no tienen la obligación de hacer otra cosa, pierden el interés. La manera de
de impedir que un joven quede atrapado en el estilo de la vida pandillero es pasar más tiempo con ellos, demostrarle afecto y que se mantengan involucrados en su mundo. Para algunos jóvenes, las pandillas funcionan como familias sustitutas. Lograr que un adolescente se sienta querido y aceptado tal como es en su casa elimina gran parte del atractivo de una pandilla en primer lugar. Los grupos delictivos. Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos. Delitos tipificados con arreglo a la presente convicción con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico y otro beneficio de orden material. Los grupos suelen poseer generalmente una estructura o jerarquía interna, especialmente los grupos violentos o bandas. Entre las formas que dichos grupos imponen para que las personas se sientan dentro o fuera de ellos, se encuentran los ritos, que son acciones que se tienen que llevar a cabo para poder pertenecer como miembro de pleno derecho a un grupo. Estas acciones son a veces lógicas o a veces simbólicas. Es importante recordar que los ritos de iniciación se encuentran presentes en todas las culturas de todos los tiempos de la humanidad. No obstante, la formación de los grupos antisociales o delictivos puede ser ocasional, como la serían aquellos grupos formados por jóvenes que realmente no tengan una estructura interna ni una jerarquía, sino que simplemente se asocien y lleven a cabo conductas antisociales o delitos de escasa gravedad. Y por otro lado, la formación de estos grupos puede ser ideología u otro sentimiento identificativo, que normalmente fortalezca y potencie la unión de dicho grupo y derive de la comisión de actos delictivos graves. ¿Qué es la delincuencia? Cuando se habla de delincuencia, estamos haciendo referencia al hecho de cometer una o varios delitos. Es una acción que ejercen personas de violar las leyes y las cuales, en este caso, de ser condenadas por tales hechos. Se deben cumplir con castigo impuesto por un juez. Las causas de la delincuencia juvenil. Dentro de las causas podemos encontrar diversas teorías que han tratado de explicar el fenómeno juntado a diferentes factores de las teorías. Se dividen en teorías psicobiológicas. Estas teorías sostienen que el origen del comportamiento delictivo se encuentra en la presencia de diversos factores genéticos, psicobiológicos y psicofisiológicos, que influyen tanto de forma aislada como relacionándose entre sí en el impulso hacia el individuo para cometer el acto delictivo. Algunos ejemplos son exceso de agresividad, estado patológicos y anomalías de genéticas. El siguiente sería teorías psicosociales. Estas explicaciones teóricas se centran en que la delincuencia es resultado de la interacción entre diferentes estímulos individuales, sociales y situacionales. Aquellos sujetos que carezcan de recursos personales adecuados serán más vulnerables a delinquir cuando se le presente el estímulo en cuestión. Las teorías psicomorales presentan de factores biofisiológicos, psicológicos, sociológicos o morales, los encargados de conformar en el individuo una personalidad detente a la delincuencia. Por ejemplo, pueden influir factores como el egocentrismo, la agresividad, la indiferencia afectiva y la labilidad afectiva. Por último, sería teorías del conflicto. En este caso son las contradicciones internas de las sociedades modernas, las que provocan el desencadenamiento del acto delictivo, la frustración, la inestabilidad social de la época en que vivimos y el resentimiento hacia un futuro incierto pueden provocar agresividad y conductas delictivas. Bueno, entre las consecuencias de la delincuencia juvenil hay consecuencias jurídicas que son el internamiento terapéutico, la asistencia a centro de día, la permanencia o centro de fin de semana, tratamiento ambulatorio, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, convivencia con otra persona, familiar o grupo educativo,
privación de permisos de conducir o del derecho a tenerlo, inhabilitación absoluta y amonestaciones. Consecuencias para el individuo y para la sociedad son el desequilibrio mental, la desintegración familiar o deterioro del núcleo familiar, promiscuidad sexual y falta de valores morales, comunes enfermedades sexuales, muertes prematuras por broncas callejeras y pérdida de valores. Siguiente, por favor. Bueno, entre los tipos de violencia tenemos las conductas de ocasión, que son comportamientos que el joven adopta al tener que acostumbrarse a la vida social y a unas normas con las que todavía no está familiarizado. Las conductas de transición, que son las que engloban comportamientos delictivos más severos en un periodo de tiempo más limitado. Suelen ser respuestas a cambios en la escuela o en la familia. Y las conductas de condición, que estas son asociadas a los jóvenes que persisten en mantener su comportamiento antisocial, afectando de forma más grave en su estilo de vida y desarrollando lo que se conoce como carrera delictiva. Siguiente. Por último, tenemos los factores que influyen en la delincuencia juvenil. Los factores de riesgo son los factores individuales, factores familiares, factores ligados, factores sociales o comunitarios, factores socioeconómicos y culturales. Entre los factores individuales son la baja inteligencia, temperamento difícil en la infancia, impulsividad, hiperactividad, bajo autocontrol, pobres relaciones con los iguales, etc. Entre los factores familiares se encuentra el estrés familiar, el abuso, la negligencia, el estilo parental hostil, crítico y punitivo. Entre los factores ligados al grupo de iguales, pertenencia a grupo de padres involucrados en actividades delictivas. Entre los factores sociales o comunitarios es residir en áreas con bajo compromiso comunitario, alta tasa de desempleo, falta de oportunidades legítimas, falta de confianza en los vecinos y bajos niveles de participación común. Y entre los factores socioeconómicos y culturales entran la pobreza y desempleo juvenil. Algunos factores de protección son los factores individuales, género femenino, alta inteligencia, habilidades sociales, control interno y temperamento. Los vínculos sociales, la afectividad, apoyo emocional y buenas relaciones familiares. Las creencias saludables y sólidos modelos de comportamiento, aprendizaje de normas y valores sólidos, compromiso con valores morales y sociales y buenos modelos de referencia. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado y gracias por su atención.